quieres vivir en un mundo mejor. La prosperidad no se mide por las intenciones, sino por los resultados. Buenos días, honorable jurado calificador y público en general. Mi nombre es José Gustavo Castillo Hernández y tengo el honor de participar en este concurso de colonias del conocimiento. Han pasado más de 200 años del movimiento de independencia y más de 100 de la Revolución Mexicana, en donde líderes llamaban a nuestra patria y dieron su vida por ella. Y ha llegado el momento de que nosotros complementemos sus obras para tener un país en donde los mexicanos tengamos una vida justa, digna, segura, libre y próspera para ser felices en cada momento de nuestra vida. Los niños, jóvenes y adultos que forman parte del movimiento sectorial por la educación y varios organismos de la sociedad civil comprometidos con el desarrollo del potencial humano, proponemos un modelo de prosperidad humana, colonias del conocimiento, el cual debe iniciar en la familia, continuar en la escuela y la empresa tener la sociedad que deseamos. Un modelo en donde el desarrollo del país se dé de abajo hacia arriba, de la base de la sociedad que es la familia. Y de esa manera atender las causas para después no tener que atender los efectos de los problemas sociales, los cuales padecemos hoy en día. La mayoría de los mexicanos por no tener una identidad como persona, familia y país, por lo que hay que aprender a conocernos para poder planear, organizar, dirigir y darle sentido a nuestra vida y a la de nuestro querido México. La esencia del modelo es formar seres humanos con una identidad propia, que sean productivos y prósperos en lo personal, familiar, social, educativo y económico en cada momento de su vida. Es necesario que los sectores sociales a nivel local, estatal, nacional e internacional adopten el modelo para ayudar al máximo número de personas. En colonias del conocimiento aprendemos a conocernos emocional, sentimental, espiritual, actitudinal, intelectual y corporalmente, lo que nos ha ayudado a desarrollar nuestras facultades de pensar, sentir, razonar y actuar de manera más eficiente. El modelo está basado en la cultura del amor hacia la humanidad y la madre naturaleza, tan dañado por nuestra inconsciencia, empezando por el amor y el aprecio hacia uno mismo, para así amar a nuestra familia, amigos, compañeros y vecinos, así como también a la fauna, la flora, el agua, la tierra y el aire. Solo así nuestro mundo será aquel paraíso que la mayoría soñamos, por lo que hoy los invito a que vivamos en el amor. Para vivir en el amor debemos establecer principios de convivencia que en el modelo nos han inculcado en cómo ser positivos, agradecidos, comprometidos, negociadores, inteligentes, líderes, conscientes, perseverantes, con una iniciativa y con valores. Solo así seremos mejores hijos, padres, hermanos y ciudadanos, merecedores de esa paz familiar y social tan necesaria en nuestra vida. En el modelo hemos logrado a través del hábito de la lectura, de pláticas, conferencias, cursos y talleres, adquirir nuevos conocimientos y formar buenas conductas. Pero además aprendemos música, canto, baile, computación, ajedrez. Hemos participado en diversos concursos de composición, canto, guitarra y de evaluación, aprendiendo a ser competitivos, ya que la competencia es global y debemos estar preparados si queremos que nuestro país sea el número 1 en prosperidad, ya que actualmente ocupamos el número 53 a nivel mundial y el 6 en América Latina. En colonias del conocimiento
fuerza está en ser un triunfador y siguiendo tus valores para vivir. Ayudar a nuestro país. Para progresar se necesita unión y culturizar a toda la nación con este modelo de su